Desde el inicio de la guerra en Irán, muchos bancos centrales han comenzado a liquidar sus inversiones en deuda pública estadounidense. ¿Por qué razón? Veámoslo. Lo cuenta hoy en portada y como exclusiva el Financial Times. Los bancos centrales extranjeros venden bonos del Tesoro estadounidense al calor de la guerra en Irán. Y esta información es acompañada del siguiente gráfico, donde se observa con claridad la reciente caída de la tenencia extranjera de bonos estadounidenses. Es verdad que la tendencia viene de largo, desde alrededor del año 2022, cuando arranca la guerra en Ucrania, y por tanto los bancos centrales extranjeros no alineados con los Estados Unidos comienzan a diversificar sus reservas internacionales, pero en este último mes se observa con mucha intensidad una importante caída de más de 80.000 millones de dólares en esas tenencias, en esas inversiones de deuda pública estadounidense por parte de los bancos centrales extranjeros. Y al mismo tiempo, ya lo sabéis porque lo hemos comentado en vídeos anteriores, el tipo de interés que ha de abonar la deuda pública estadounidense también se ha incrementado de manera significativa desde el comienzo de la guerra en Irán. Mayor venta de bonos y mayor renuencia a invertir en esos bonos, salvo que ofrezcan un rendimiento que cubra la inflación, significa un precio más bajo de los bonos y, en consecuencia, un tipo de interés implícito más alto. Dicho de otra manera, aunque la causa principal de la subida de los tipos de interés de la deuda pública estadounidense no sea esta liquidación de las tenencias extranjeras de este activo, desde luego, esa liquidación no ha contribuido a moderar los efectos sobre los tipos de interés, sino que más bien los ha agravado. ¿Pero por qué motivo justo ahora se han empezado a vender títulos de deuda pública estadounidense? ¿Cuál ha sido la motivación detrás de este proceso de liquidación? Pues quizá podamos empezar a entenderlo si nos damos cuenta de que uno de los bancos centrales que más deuda pública estadounidense ha vendido es el Banco Central de Turquía. Como podemos ver en este otro gráfico del Financial Times, desde el inicio de la guerra en Irán, el Banco Central de Turquía ha liquidado el 85% de sus inversiones en deuda pública estadounidense. Y al parecer, aunque en este otro caso la información es algo más ambigua, también ha sucedido que los bancos centrales de Tailandia y de la India han visto caer significativamente sus reservas internacionales desde el inicio de la guerra en Irán. ¿Qué tienen entonces en común todos estos bancos centrales que se están deshaciendo de deuda pública estadounidense? Porque en este caso no estamos hablando de actores geopolíticos muy enemistados con los Estados Unidos, como pudiera ser Rusia o como pudiera ser incluso China. Estamos hablando de países más o menos alineados, más o menos en la órbita de los Estados Unidos, de tal manera que la venta generalizada de estos títulos de deuda pública no puede interpretarse como una especie de sabotaje contra el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, lo que tienen en común los tres países anteriores cuyos bancos centrales han vendido deuda pública estadounidense es que los tres son importantes importadores de petróleo, es decir que necesitan comprar en el extranjero esta fuente energética. Y lo que especula el Financial Times es que han comenzado a liquidar sus tenencias de deuda pública estadounidense para poder pagar el sobrecoste de la factura petrolera que se ha desatado a raíz de la guerra en Irán. Liquido los bonos, cobro en dólares y utilizo esos dólares para pagar las importaciones extraordinarias de petróleo. Y eso es un factor más que contribuye a hacer subir el precio del petróleo, mayor demanda de crudo financiado con la liquidación de las inversiones en deuda pública estadounidense, y también es otro factor, como hemos dicho, que contribuye a hacer subir los tipos de interés de la deuda pública estadounidense. Vendo la deuda pública, baja su precio, aumenta el tipo de interés. Y como ya hemos explicado en otras ocasiones, en medio de la coyuntura actual, uno puede invertir tanto en petróleo, a través de ETFs que replican su precio, como también en títulos de deuda pública, europea o estadounidense, igualmente a través de ETFs que replican su precio. Por ejemplo, si uno quiere invertir en deuda pública estadounidense de corta duración,
es decir, bonos de plazo de hasta un año. Esto es algo que puede hacer a través del eShares Dollar Treasury Bond de 0 a 1 año. Un ETF que en el año 2024 ofreció una rentabilidad del 5,2% y en el año 2025 del 4,3%. Se trata de una rentabilidad bastante atractiva en el actual contexto inflacionista, pero que hay que compatibilizarla siempre con la existencia de riesgo cambiario. Es decir, si uno invierte desde España en dólares, no solo se ha de fijar en la rentabilidad que le promete la deuda pública en dólares, sino también en la posibilidad de que el dólar se deprecie frente al euro. Por eso, si uno no quiere estar expuesto a ese riesgo cambiario, también tiene la alternativa de invertir en bonos a corto plazo emitidos por gobiernos europeos, por ejemplo a través del eShares Euro Government Bond 0-1 años. Este ETF proporcionó en el año 2024 una rentabilidad del 3,6% en euros y en el año 2025 del 2,2%. Y si el Banco Central Europeo empieza a subir sus tipos de interés, esta rentabilidad en euros tenderá a aumentar. Puedes invertir en cualquiera de estos dos ETFs a través de un broker como el de Freedom24. Si quieres abrirte gratuitamente una cuenta en Freedom24 y comenzar a movilizar tu ahorro para, por ejemplo, protegerte frente a la inflación invirtiendo en este tipo de ETFs, puedes hacerlo pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Por tanto, muchos bancos centrales están vendiendo deuda pública estadounidense para pagar sus importaciones de petróleo. Pero en esta explicación hay un aparente cabo suelto. Y es que para pagar las importaciones extraordinarias de petróleo no necesitas, en principio, liquidar ningún activo. Las familias y las empresas locales que quieran comprar petróleo en el extranjero solo tienen que vender sus saldos de tesorería, por ejemplo, en liras turcas, comprar dólares contra esos saldos de tesorería y utilizar esos dólares para pagar el petróleo. Entonces, ¿por qué los bancos centrales extranjeros no se están limitando a que suceda esto? ¿Por qué no permiten que sus ciudadanos vendan su moneda local para comprar dólares o incluso se endeuden en dólares con el extranjero para pagar el precio del petróleo? ¿Por qué tienen que vender sus propias tenencias de deuda pública para conseguir esos dólares que luego distribuyen internamente contra su moneda local? Pues previsiblemente porque todos esos bancos centrales quieren evitar una depreciación adicional de sus divisas. Si sus ciudadanos locales venden moneda local para comprar dólares, eso ejerce una presión depreciadora sobre la divisa local, por ejemplo sobre la lira turca. Y una depreciación adicional como consecuencia de las importaciones extraordinarias de petróleo significa una importación adicional de inflación. Es decir, que las presiones inflacionistas internas no solo se reavivarían por el canal de los mayores precios del petróleo, sino también a través del canal de la depreciación monetaria. Si los bancos centrales quieren contrarrestar ese segundo canal para que la inflación interna no se desboque más de lo que puede llegar a suceder, entonces para eso venden activos denominados en dólares y recompran su moneda local para apreciar esa moneda local contra el dólar. En última instancia, estamos ante una liquidación de reservas internacionales para sostener el valor de la divisa local. Pero para muchos bancos centrales, lógicamente, esta estrategia puede tener las patas muy cortas. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso del Banco Central de Turquía, que ya se ha quedado prácticamente sin reservas de deuda pública estadounidense. Cuidado, no estoy criticando esta gestión de las reservas extranjeras por parte de los bancos centrales. Al fin y al cabo, si acumula reservas, es para hacer uso de ellas en momentos de tensión extraordinaria, y uno de esos momentos puede ser la actual guerra en Irán. En lugar de pagar el sobreprecio del petróleo con depreciación monetaria, lo pagas con tus reservas de activos. Lo que sí estoy diciendo que para aquellos bancos centrales con escasas reservas internacionales, esta estrategia no durará mucho y, en consecuencia, pronto tendrán que empezar a aceptar una mayor depreciación de sus divisas locales. Y eso significará mayor descontrol de la inflación. Al final, por tanto, cuando te quedas sin reservas, tu única alternativa es subir los tipos de interés internos para tratar, por esa vía, de frenar la depreciación monetaria frente al dólar. Pero eso tiene la contrapartida de dañar la economía interna. Contraes la economía interna para aliviar la presión sobre la depreciación del tipo de cambio. Una disyuntiva bastante desagradable que, en el actual contexto internacional, tiene una solución sencilla, pero que no pasa por ninguno de estos países.
y no es otra, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que la guerra en Irán termine lo antes posible.